la sumatoria de X por la sumatoria de Y, todo sobre N multiplicado por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, a través de estos vamos a poder determinar, dice, también las diferentes sumatorias y encontrar los valores de A sub 0 y A sub 1. Entonces, para eso necesitamos encontrar, si yo tengo, vamos a decir, a las datos del problema, que viene a ser dado por X y Y, dado por 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y 14, 33, 20, 41 y 52. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hallar el producto de X por Y, ¿no? Es el producto de X y Y. Luego necesito hallar, ¿qué más necesito hallar? X al cuadrado también necesito hallar, ¿no? Entonces, haciendo las cuentas, sabemos que X y Y está dado de esta manera y también su sumatoria, supuestamente tendremos la sumatoria de X viene a ser dado, entonces también igual, aquí va a ser igual 9, 10, 15, ¿no? Viene a ser la sumatoria, como también la sumatoria de Y viene a ser igual a ver, 50, 90, 110, 140, 146. Esto va a ser igual a 146, ¿no? 146. ¿Está bien? 146. La sumatoria de Y. Sale 160. Ah. 160 sale, Inge. 50, 90, 90, 110, 140, 150, 4, 7, 10, sí, 160. 160. El producto de esta opuesta es 14, por 2 son 66, por 3 es 60, por 4, 16, 2 es 10, 25, 26, ¿no? ¿Tenías son? 14, 66, 60, 164 y 260. La sumatoria va a ser igual, a ver, 200 más 300, 300, 400, 564, ¿no? 564. Y X al cuadrado será también 1, 4, 9, 16 y 25. Y la sumatoria también de esto vendrá a ser 25 más 16 más 9. Tendríamos a 55. Bueno, entonces ya tenemos tanto las sumatorias de las variables X y Y, la sumatoria de X por Y y la sumatoria de X al cuadrado. Pues reemplazando entonces en las diferentes ecuaciones para encontrar, tendríamos igual a ¿qué? Entonces, primero la sumatoria de Y, que viene a ser 160, va a ser igual a A sub 0, que es lo que no conozco, ¿no? A sub 0 por N
N viene a ser, en este caso, el número de datos, ¿ya? El número de datos, pero vamos a mantenerlo todavía. Entonces, el número, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. El valor de n viene a ser igual también entonces a 5, que viene a ser el número de datos que se tiene, y multiplicado por a sub 1 más a sub 1 multiplicado por la sumatoria de x, que va a ser 15. Luego también la sumatoria de x y y es 564, va a ser igual a sub 0 multiplicado por la sumatoria de x, que va a ser 15, más a sub 1 multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, que va a ser 55. Ahí tengo a dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? A sub 0 y a sub 1. Entonces, a partir de eso, vendríamos entonces, esos son los valores, vamos a decir, podríamos encontrar a sub 0 y a sub 1. O también dice, también puedo encontrar, dice, el valor de a sub 0 reemplazando en esta ecuación. Serían sus ecuaciones normales. Este viene a ser entonces el sistema de ecuaciones normales. Ecuaciones normales, vamos a poner ecuaciones normales. Ecuaciones normales. ¿Listo? Y luego también podemos reemplazar, dice, directamente el valor de a sub 0. Entonces, directamente viene a ser, dice, a la sumatoria de y, que vendría a ser 160 multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, que va a ser 55, más o menos la sumatoria de x, que va a ser 15, por la sumatoria de x por y, que va a ser 564. Todo sobre, vamos a tener a n, que va a ser el número de observaciones, que viene a ser 5, por la sumatoria de x al cuadrado, que va a ser 55, menos la sumatoria de x al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado. Y a sub 1 también vendrá a ser a 5 multiplicado por la sumatoria de x por y, que será 564, menos la sumatoria de x, que es 15, por la sumatoria de y, que va a ser 160. Todo sobre también n, que va a ser 5, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, que va a ser 55, menos la sumatoria de x, que viene a ser 15 al cuadrado, ¿no? 15 al cuadrado. A ver, ¿cuántos son esos valores? Determinen. ¿Cuánto será cada uno de ellos? Tanto para a sub 0 como para a sub 1.
¿Cuántos salen, jóvenes? A sub 0 sale 6,8, ingeniero. A sub 0, 6.8, ¿ya? Sí. A sub 1, 8,56. 8.56. A ver, hagan la prueba. Si resolvemos estas ecuaciones normales, también debería salirnos el mismo valor de A sub 0 y A sub 1, porque este es un sistema. A ver, traten de encontrar a través de este sistema ese valor de A sub 0 y A sub 1, porque ahí tengo dos ecuaciones que son las denominadas ecuaciones normales de la recta. ¿Cuánto viene a ser? A sub 0. A sub 0 es igual Inge 6.8. Se verifica, ¿no? Que 6.8 y también seguramente A sub 1 va a ser 8.56. 8.56, ¿está bien? A mí A sub 1 me sale 8.4, Inge. Sí, debería salir 8.4. Algo se debió. Han debió, el Jorge también sacado 8.4, el valor de A sub 0 o A sub 1. Y seguramente resolviendo también estas ecuaciones normales, debería darnos los mismos valores de A sub 0 y A sub 1. Entonces, por tanto, la recta de regresión que yo estaba queriendo encontrar vendría a ser dado por y igual a sub 0, que viene a ser 6.8, más, vamos a tener 8.4 de x. Esa va a ser la recta de regresión, que con seguridad, ¿qué significa tener esta recta? Supuestamente, dentro de los puntos del diagrama de dispersión que hemos trazado en un sistema de ejes cartesianos, esta recta va a sustituir, vamos a decir, a todos esos valores numéricos que se tienen, donde este valor viene a ser, el 6.8 viene a ser siempre la ordenada al origen. O sea, ¿qué quiere decir la ordenada al origen? Que va a ser un punto de intersección, ¿no? 6.8 más o menos por aquí podríamos indicar, ese punto 8 va a ser la ordenada o la intersección de la recta con la ordenada del eje de las Y, ¿no? El coeficiente de x siempre viene a ser la pendiente de la recta.
Y la pendiente de la recta, como es positiva, entonces es una recta de este tipo, que con seguridad esa recta va a pasar por este punto y vamos a tener seguramente una recta de ese tipo, donde estos valores que existen de cada punto a la recta, ¿no? De cada punto a la recta, son compensados de tal manera que esta recta viene a ser una recta que va a ser común para todos los datos que se nos ha dado a un inicio, ¿no? En un diagrama de dispersión. Esa es entonces la interpretación de obtener una recta de regresión dada de esa manera, y la podemos calcular de esa forma. También vamos a definir, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Listo? Entonces, esos jóvenes, de esa manera encontramos una recta de regresión. Pero vamos a definirlo primeramente, ¿qué es una regresión? Voy a borrar y vamos a definir más claramente a qué se refiere la regresión. Entonces decimos, vamos a definir qué es una regresión en realidad. ¿Listo? Y voy a dictar lo siguiente. Dice, propiamente se llama regresión al proceso de estimar los valores de Y, a partir de otros valores de X. A partir de otros valores de X. No descritos en la tabla de datos inicial. No descritos en la tabla de datos inicial. A eso le llamamos entonces regresión. Hallar, dice, es el proceso de estimar valores para Y a partir de otros valores de X que no están descritos en la tabla de dato inicial. Es el caso, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo puedo hallar para un valor de X igual a 6, ¿cuánto va a ser mi ordenada? O sea, el valor de Y, ¿no? ¿Cuánto va a ser? O si yo puedo hallar, por ejemplo, para menos 1, voy a decir, para menos 1, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser este valor de Y? Y viceversa, ¿no? Puedo hallar para diferentes valores que no están en esta tabla inicial. ¿Listo? Entonces, a eso llamamos entonces regresión. Hallar el valor de X es sabiendo que para un valor determinado de X, de la variable independiente. Si yo asumo un valor para la variable independiente, hallo el valor de la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, a ese proceso llamamos entonces también regresión. Y vamos a poner las siguientes observaciones.
un asterisco, ponemos lo siguiente. Dice, si se calcula para un valor interior del proceso, si se calcula para un valor interior del proceso, coma, si se calcula para un valor interior, coma, el proceso se llama interpolación. Si se calcula para un valor interior, coma, el proceso se llama interpolación. Otro asterisco, un dos asterisco, vamos a poner, si se calcula el valor para, si se calcula para un valor exterior, si se calcula para un valor exterior, eso se llama extrapolación. Si se calcula para un valor exterior, coma, el proceso se llama extrapolación. Entonces, interpolación, extrapolación se refiere a lo siguiente. Si yo interiormente, dice, si dentro de los datos que se me dan, yo interiormente, por ejemplo, para 1.5, yo puedo encontrar, para un valor x igual a 1.5, yo puedo encontrar el valor para y, ¿no? O para cualquier valor intermedio, pero dentro de las observaciones dadas. A eso llamamos interpolación. En cambio, si yo encuentro para valores externos, vamos a decir, a estos valores, como ser el 6, como ser el -1 que estoy diciendo, entonces llamamos extrapolación. ¿Listo? Extrapolación e interpolación, cuando están dentro de nuestros datos. Sepan diferenciar qué es una interpolación y una extrapolación. ¿Está claro, jóvenes? De la misma forma, también dice, podemos hallar otra recta de regresión, pero en función de, esto es una recta de regresión de y en x, ¿ya? Pero también dice, podemos hallar la recta de regresión de la forma x en y, ¿ya? Entonces, podemos encontrar, dice, otra recta de regresión llamada de x en y. Recta de regresión de x en y. Vamos a poner recta de regresión de x en y. Y aquí tenemos recta de regresión de y en x, por si acaso, ¿no? Entonces, para calcular esta recta de regresión de x en y, entonces debemos calcular la siguiente ecuación dada por x igual, vamos a decir, a b sub 0 más un b sub 1 multiplicado por y. Multiplicado por y. Y para hallar también de la misma manera esta recta de regresión de x en y, procedemos a determinar sus coeficientes, que vienen a ser también los coeficientes de b sub 1 y b sub 0 y b sub 1. Y de la misma manera podemos encontrar, dice, a sus ecuaciones normales, que va a estar en función también de las siguientes ecuaciones. Entonces decimos lo siguiente: la sumatoria de x va a ser dado, dice, por b sub 0 multiplicado por n más la b sub 1 multiplicado por la sumatoria de y. Sumatoria de y. Luego voy a tener la sumatoria de x y,
será también igual a b sub 0 multiplicado por la sumatoria de y menos o más b sub 1 multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado. Y b sub 0 vendrá a ser, dice, dado por la sumatoria de x por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y por la sumatoria de x por y, todo sobre n multiplicado por la sumatoria de y cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado. Y x b sub 1 también tendríamos a n multiplicado por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de y por la sumatoria de x, todo sobre n multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado. ¿Listo? Ahora ustedes hallen para los siguientes datos también su recta de regresión x100 de U2, 11. Vamos a tener 3, 14. 4, 13. 5, 16. 6, 19. Como también 7, 17. Ya. Alguien la recta de regresión parece ese conjunto de datos. ¿Listo? A ver, determinen, jóvenes, trabajen un poco. Al igual que lo que hemos hecho para el primer caso, igual encuentren la recta de regresión de x en y ahora.
Inge, una pregunta. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Se ha podido o no se ha podido? ¿Se puede o no se puede? Sí, se pudo. ¿Cuánto es la recta de revisión? ¿Cuánto han determinado? En B0, más aproximadamente 0.36 y más de la espera un cachito, ¿dónde está mi calculadora? Era 0.3649 y muchos decimales, y en B1 me sale 0.919 y más decimales. Ya. ¿El resto de las personas ha podido determinar también el mismo valor? Inge, ¿N es el número de datos, verdad? ¿O a qué se refiere? Correcto, N es el número de datos. Tendríamos aquí en este caso 2, 4, 6 sería, ¿no? 6 datos que tenemos, el número de observaciones. A mí me salió B menos 4 y B1 0.5. No sé si estoy bien. Sí, creo que ese es el más indicado. Sí. B0 menos 4.07 y B1 0.57. Sí, Sí, a mí Igual me también. salió a mí. ese es el valor. No sé en qué se ha equivocado su compañero. El primero que me dijo, debía ser alguna otra cosa, debió tomar en cuenta alguna otra cosa. El valor para la recta de regresión viene a ser igual, y igual a menos 4.07 más 0.57 y. Eso vendría a ser entonces también la recta de regresión parece de x en y. Y si queremos hallar de y en x, ¿será que pueden también determinarlo de y en x? A ver, para que vean la diferencia, ¿cuál sería la recta de regresión de y en x y de x en y? De x en y ya lo han hallado. A ver, hagan el de y en x.
Unos 5 minutos más, jóvenes, a ver. Inge, en ¿Sí? A0 sale 8.8257 y A1 1.3714. Esta es la recta de revisión de y en x, ¿no? Y la otra viene a ser de x en y, que viene a ser a menos 0. O menos 4.07 y más 0.57. Correcto, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería? O como, a ver, grafiquen más, esa para que ustedes vean la gráfica de ambas rectas. Ustedes tienen en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Entonces traten de ver la diferencia que pasa con ambas, cómo serían ambas rectas representadas en un sistema de ejes cartesianos.
¿Han podido representar? Sus ecuaciones son las rectas en un diagrama de dispersión. Entonces, hacemos lo siguiente. A ver, vamos a tratar de interpretar a estas dos rectas de la siguiente manera. Tenemos en un sistema de ejes cartesianos, ustedes lo van a hacer con más precisión porque tienen un cuadriculado en su cuaderno, y tendríamos, a ver, a 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tendríamos, vamos a poner, de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, más 18 y 19. ¿No? Los datos, según lo que nos dan, vamos a tener a 2, 11, 3, 14, más o menos, 4, 13, 5, 16, 6, 19, y 7, 17, más o menos por aquí. Eso es el diagrama de dispersión que se tiene, y hemos podido determinar, dice, a las rectas que va a ser igual a menos 4, menos 4.07, 07 más 0.57, y la otra ecuación es de y en x, que hemos dicho que va a ser igual a 8.83 más, tendríamos a 1.37 más 1,37x, ¿no? 1.37x. Si ustedes perciben, si ustedes ven, ¿qué les dije que era la ordenada al origen? Y esto era una pendiente, ¿no? Tenemos a la pendiente positiva, pero la ordenada en x, cuando tenemos una ordenada al origen que va a ser negativa. Tenemos una ordenada de 8.83 que va a ser también positiva. Estas rectas, dice, van a ser más o menos nada negativa. Seguramente el conjunto de datos, vamos a decir que va a ser más o menos de este tipo, una recta, y el otro que va a ser 8 puntos tantos, vamos a tener también otra recta que va a ser, así van a ser más o menos las rectas, ¿ya? Que se están dadas por x, vamos a decir, esta va a ser la recta de la variable x, y esta otra viene a ser recta de y en x. ¿Listo? Entonces, dice que existe un punto en común entre ambas rectas, y ese punto en común se llama centroide. Entonces, este punto se llama centroide, dice, ¿no? El cual es un punto común que viene a ser dado por las medias de ambas variables.
O sea que en este caso, dice que este punto viene a ser, más o menos, va a ser, dice, 15, que son la media de X y la media de Y. Está dado por la media de X y la media de Y. Y esto también viene a ser, dice, este centroide, si ustedes pueden observar, X medios va a ser igual a 4.5, dice, y esta otra, el Y medios, va a ser igual a 15. Si ustedes hacen, vamos a determinar, por ejemplo, las medias de X. ¿Cuánto va a ser? La sumatoria de todas ellas dividido entre el número de tantos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, sumando tendríamos 5, 9, 14, 20, 27. 27 entre 6, tendríamos, una vez más o menos, 27 dividido entre 6, vamos a tener a 4.5, ¿no ven? Y la media de Y viene a ser, dice, también la sumatoria de ellos, que sería 11 más 14 más 13 más 16 más 19 más 17 6 igual a 15, ¿no? Entonces esas medias, el punto medio de la intersección de las dos rectas determinadas de X en Y y de Y en X, llamada también centroide. ¿Listo? Entonces, ambas rectas tienen la, vamos a decir, la misma estimación, el mismo valor, que va a ser la representación de datos, tienen la misma estimación, dice, ¿no? Tienen los mismos valores que van a relacionarse con las distintas rectas que se tienen. Entonces, ambas rectas, dice, poseen el mismo grado de aproximación al diagrama de dispersión. ¿Listo? Es eso entonces cuando determinamos una recta de regresión de X en Y y de Y en X. ¿Qué de común tienen? Tienen ese centroide determinado por las medias de las dos variables. También vamos a poder determinar, dice, a su coeficiente de estimación. ¿Qué es un coeficiente de estimación? Vamos a ver también, entonces, coeficiente de estimación. Vamos a colocar coeficiente de estimación. Y voy a dictar lo siguiente. El coeficiente de estimación, coma, calcula el error típico de Y. Calcula el error típico de Y. Propiamente mide la magnitud del error cometido. Propiamente mide la magnitud del error cometido al calcular un valor de Y. Al calcular un valor de Y para un cierto valor de X. El error cometido al calcular un valor de Y para un cierto valor de X de acuerdo a una ecuación de regresión. De acuerdo a una ecuación de regresión. Punto aparte. Al coeficiente de estimación
se lo llama también error típico. Se lo llama también error típico de X y Y, al producto de X y Y, o error típico de estimación, o error típico de estimación. Punto aparte. Si Y es la variable, si Y es la variable dependiente de una ecuación de regresión, si Y es la variable dependiente de una ecuación de regresión, coma, el coeficiente de estimación simple se define como el coeficiente de estimación simple se define como vamos a decir, entonces el coeficiente de estimación lo vamos a determinar, el coeficiente de estimación de X y Y, ¿no? De YX, ¿no? Viene a ser dado, dice, por la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos el Y estimado, menos el Y estimado al cuadrado. Todo sobre n menos 2. Donde Y es el dato inicial de esta variable, vamos a colocar Y es el dato inicial de la variable. Y estamos hablando dato inicial de la variable, ¿no? Dato inicial de la variable y Y estimado, YST, ¿no? Viene a ser, es el valor de Y obtenido en la ecuación. Es el valor obtenido, es el valor obtenido en la ecuación. En la ecuación. Y n viene a ser el número de datos de la muestra. Es el número de datos de la muestra. Es el número de datos de la muestra. Punto aparte. Para el caso particular de que Y, para el caso particular de Y estimado, ¿no? Se obtenga a partir de la ecuación de una recta, para el caso particular de Y, de que Y estimado, dice, se obtenga a partir de la ecuación de una recta, coma, se obtienen otras formas de coeficiente de estimación. Se obtienen otras formas del coeficiente de estimación que son dos puntos aparte. Entonces, coeficiente de estimación de X y Y
¿no? De yx viene a ser también, dice, dado por la raíz cuadrada de la diferencia de la variable y menos el y estimado de la ecuación al cuadrado, todo sobre menos 2. Y esto también yo lo puedo colocar como si fuera también nada de la sumatoria de y menos a sub 0 menos a sub 0 menos a sub 1 por x, todo esto al cuadrado. Y menos a sub 0 menos a sub 1x al cuadrado sobre n menos 2. Donde supuestamente el y estimado lo hemos, ¿no? Y estimado, así había sido igual, lo hemos reemplazado por quién, pero menos a sub 1x menos a sub 1x, ¿no? Desarrollando y simplificando, podemos encontrar, dice, vamos a encontrar el coeficiente de estimación de yx va a ser dado por la raíz cuadrada de la sumatoria de y al cuadrado menos a sub 0 multiplicado por la sumatoria de y menos a sub 1 multiplicado por la sumatoria de x por y, todo sobre n menos 2. N menos 2. Si no se conocen, dice, a sub 0 y a sub 1, se emplea directamente la siguiente relación. Decimos, entonces, si no se conocen a sub 0 y a sub 1, entonces, dice, podemos tener también a la siguiente ecuación de estimación, del coeficiente de estimación, dado por coeficiente de estimación de yx, dice, será, dice, igual a la raíz cuadrada de 1 sobre n por n menos 2 multiplicado todo eso multiplicado por n, la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado menos, también vamos a tener a n multiplicado por la sumatoria de x y y
menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo eso al cuadrado. Todo eso al cuadrado sobre N multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Todo eso sería entonces raíz cuadrada, ¿no? Voy a ver, 1 sobre n menos 2 al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado menos n por la sumatoria de x y y al cuadrado sobre n por x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, a través de eso también podemos obtener, dice, estimación que viene a ser dado, dice, el error cometido al determinar la variable y x, ¿no? Al determinar la variable y dado el valor de x. Ese coeficiente de estimación, entonces, en otras palabras, dice, es el error cometido, el error típico es x y y, cometido por las variables x y y. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, solamente es utilizar y ver realmente quién viene a ser el error cometido por esas variables. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esto, y ustedes a ver, pueden encontrar el error de la variable y, el coeficiente de estimación del anterior ejercicio que hemos determinado también. ¿Ya? Entonces, eso determínenlo, a ver, determinen el error o el coeficiente de estimación del anterior ejercicio. ¿Listo? De la recta de regresión de y en x. A ver cuánto les va a salir, cuál es ese valor estimado que podríamos, o cuál es el error que se ha cometido para determinar esa recta de regresión. ¿Listo? A ver, háganlo, porque después vamos a verificar eso, y con eso estaríamos en realidad acabando la parte de esta parte de vamos a decir, de regresión y correlación que habíamos visto anteriormente, ¿no? La correlación que hemos visto ya anteriormente. Y con esto tendríamos ahora después entrar a la parte de combinaciones que vamos a determinar después. Pero vamos a discutir la próxima clase todavía este coeficiente, ¿ya?
Como les iba diciendo, traten de encontrar ese coeficiente de estimación para los datos anteriores que habíamos visto. ¿Ya? Y luego vamos a ver la materia continuando lo que nos resta en realidad, la parte de combinaciones, luego probabilidades, tenemos que entrar en la parte de probabilidades y con eso terminamos, ¿no? Bueno, entonces les dejo, jóvenes. ¿Quedaríamos aquí? ¿Hay alguna pregunta tal vez de parte de ustedes? ¿Jóvenes? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces nos vemos el sábado, jóvenes, con ustedes. ¿Listo? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Inge. Chao, jóvenes. Cuídense.